Este es el tema de neoplasias. Lo que estoy viendo es que solo hay 120. No sé si los demás ya la habrán retirado, pero esta clase es muy importante que la reciban. Ahorita pasé lista. Bueno, este tema lo vamos a necesitar en toda la patología 2. Ese es un capítulo y vamos a hablar solo de neoplasias, tanto benignas como malignas. Vamos a aprender a cómo, de qué manera le vamos a poner nombre a una neoplasia. O sea, aquí vamos a ver el tema 1 y solo vamos a hablar de la nomenclatura de las neoplasias. Entonces, por eso es que yo les decía que era muy importante que ustedes supieran o se recordaran de qué tipo de tejidos tenemos nosotros. Bueno, este está ahí en su libro. Dice que casi todo lo que se hace para ganarse la vida o por placer engorda, es inmoral, es ilegal o lo peor, oncógeno. O sea, estamos fregados. ¿Qué es neoplasia? Viene del griego que significa neoplasma, o sea, neoformación. Ese es el crecimiento autónomo de tejido. Aquí lo que hace es un control en la proliferación de las células. O sea, un tumor es un aumento de volumen. Una neoplasia es un tumor. Entonces, cuando nosotros decimos tumor, estamos hablando de una inflamación, una por cualquier causa o una neoplasia. Entonces, el cáncer no es una enfermedad, sino muchos trastornos que comparten una alteración profunda de la regulación del crecimiento. Existen ciertos cánceres curables, como el linfoma de Hodgkin, que se les da tratamiento, o otros, como el adenocarcinoma pancreático, que esos tienen una elevada mortalidad. Cuando son diagnosticados, realmente ya a los pacientes les queda muy poco de sobrevida. La única esperanza para controlar el cáncer se encuentra en aprender más acerca de la patogenia y de las causas. Y se han hecho avances en entender la base molecular del cáncer. O sea, ¿dónde está la mutación que provocó? Por eso estuvimos viendo en estas clases anteriores lo que era el ciclo celular, qué hacen los genes supresores de tumores, qué hacen al ciclo, qué es el beneficio, qué sucede si no hay quien frene todo eso. Eso es lo que vimos. Entonces, ¿qué vamos a ver en este capítulo? El vocabulario de la biología y la anatomía patológica de los tumores. Aquí vamos a aprender lo que es la nomenclatura. ¿Qué nombre y apellido le va a poner al cáncer? O sea, para ponerle nombre y apellido a un cáncer necesita saber qué tipo de tejido tiene en el cuerpo. Vamos a ver las características morfológicas. O sea, qué morfología tiene la célula que define a una neoplasia y que permite identificar entre una neoplasia benigna y una neoplasia maligna, o un tumor benigno y un maligno. ¿Cuál es la diferencia morfológica para decir, este es un cáncer
esta es una neoplasia maligna o esta es una neoplasia benigna. Vamos a ver la epidemiología de los tumores, las propiedades biológicas que tienen, el comportamiento biológico que tiene esa célula maligna. Una vez se formó la proliferación celular, en ese momento, ¿qué comportamiento biológico va a tener? La base molecular de la carcinogenia, que eso es, ya medio lo estuvimos viendo, pero hoy vamos a ver los genes específicos y cuando están mutados, qué tipo de neoplasias dan. Entonces, la función crucial que desempeñan las alteraciones genéticas en el desarrollo de las neoplasias. Vamos a ver, o sea, genéticamente qué está alterado para que forme una neoplasia. Y luego el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar los tumores? Esto va a ser centrado en las nuevas tecnologías que están ayudando a dirigir el uso de medicamentos que antagonizan lesiones moleculares particulares. Vamos a hablar de la nomenclatura. Neoplasia, dijimos, es nuevo crecimiento. Eso significa neoplasia. Es una colección de células y estroma que componen los nuevos crecimientos. O sea, una neoplasia tiene células y tiene su estroma para poder crecer y todo lo que va a necesitar. Entonces, un tumor es igual o no que una neoplasia. Se utiliza, tiene un tumor. O sea, casi que todo el mundo solo dice tiene un tumor, pero el tumor, o sea, puede ser una infección o puede ser una neoplasia, pero los dos son tumores. Entonces, muchas veces por eso hay que tomar biopsia para saber ese tumor si es benigno o maligno, o sea, si es simplemente una infección o es un cáncer. Neoplasia, antes se definía más sencillo. Ahora, en la etapa moderna, es un trastorno genético. Ya vimos que la alteración está en el gen. La alteración está en el material genético. Entonces, es un trastorno genético del crecimiento celular y que desencadena, o sea, esto es desencadenado por mutaciones adquiridas o con menos frecuencia son heredadas que afectan a una sola célula o a toda la descendencia clonal de células. Entonces aquí vemos de dónde se originan las neoplasias. La oncología, que es del griego oncos, esto significa tumor. Y es el estudio de los tumores o de las neoplasias. Eso hace la oncología, estudiar los tumores o neoplasias. Ahora, la neoplasia en la era premolecular era una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede y está descoordinado con el de los tejidos normales y persiste de la misma forma excesiva después de cesar los estímulos que desencadenaron el cambio. Ahora decimos que es un trastorno genético, porque ya se estudió molecularmente. Todos los cánceres han sido estudiados molecularmente para llegar y ver que una mutación, ya sea adquirida o heredada, formó un crecimiento excesivo que excede y está descoordinado con el de los tejidos normales. O sea, una neoplasia, o sea, una neoplasia maligna, un cáncer, generalmente excede y no tiene coordinación con el ciclo celular normal de un tejido, sino que empieza a crecer descontroladamente y forma un clon de células. Ese clon de células forma una masa, un tumor.
La persistencia de los tumores, incluso después de pasar el estímulo incitante, se debe a una de las alteraciones genéticas que se transmiten a la progenie de las células tumorales. Por ejemplo, vamos a lo mismo. El mismo ejemplo le voy a poner siempre, el cáncer del cérvix. Pues pregunta de examen, ¿qué causa el cáncer del cérvix? El virus de papiloma humano. Entonces, se expuso la mujer o el hombre al VPH, al virus del papiloma humano. Cuando digo VPH es virus del papiloma humano. Entonces se expuso y vino y eran, porque de los virus hay muchísimos virus, pero los más frecuentes son los tipos 16 y 18. Esos son los que dan cáncer. Hay otros también que dan cáncer, pero esos son los más frecuentes. Entonces viene y la mujer contrajo el virus del papiloma humano, entonces empezó a hacer un cambio en el cérvix. Si recordamos, el epitelio del cérvix es ordenado, pero viene el virus, como es intranuclear, entra al núcleo y le cambia el comportamiento normal que la célula escamosa tiene y viene y lo convierte en un epitelio desordenado. Entonces, ahí ya provocó, y eso mismo va avanzando hasta que provoca una mutación genética adquirida. Pero la mujer puede tener una mutación genética hereditaria, congénita. Entonces, imagínense, tiene una alteración en sus genes supresores de tumores y viene y se expone al virus, que también el virus va a mutar los genes. Entonces, pero viene y la mujer ya no se volvió a exponer al virus. Por eso dice, la persistencia de los tumores incluso después de pasar el estímulo. Nunca más le volvió a llegar otro virus. Dejó de tener relaciones sexuales la mujer. Por eso dice, pero mire, si yo hace 10, 15 años nada de nada y tiene cáncer de cervix, pero el estímulo dejó, el estímulo cesó, el estímulo incitante, o sea, ya no lo tenía, pero ya le había entrado el virus. El virus del papiloma humano va a esperar que la mujer le bajen las defensas. Por eso es que los cánceres son arriba de los 45, 50 años, aunque ahora se están viendo más jóvenes. ¿Por qué? Porque el inicio de relaciones sexuales empieza antes. Entonces, por eso ahora se está viendo, o sea, mujeres jóvenes con cánceres de cervix. Entonces, el estímulo incitante ya no está, pero el daño que provoca, ahí sigue. Y ese virus ahí queda dormido. Ese virus es uno de los más desgraciados que hay para dar cáncer. Se queda dormido por muchos años, pero muchos años ahí, solo espera que la mujer baje la defensa y empieza a hacer destrozos. Entonces, estos cambios genéticos permiten una proliferación excesiva, no regulada, porque el ciclo celular es regulado, pero ese cambio genético que hubo va a provocar que esa proliferación excesiva no sea regulada y que llegue a hacerse autónoma. Solita empieza a crecer y crecer y crecer, independiente de los estímulos de crecimiento fisiológico. O sea, el ciclo celular tiene sus estímulos de crecimiento. O sea, ¿cuándo se va a empezar a disparar el ciclo? Necesitamos más células. El epitelio gástrico ya renovar y renovar. Pero todo está regulado y controlado. En una neoplasia maligna, ahí no hay control. Ahí no hay regulación de nada. Es autónomo ese crecimiento. Entonces, toda la población de células neoplásicas en un tumor individual se origina de una célula única que ha sufrido un cambio genético. Y por lo tanto se dice que los tumores son clonales, o sea, un clon de célula. Forma un clon.
Ahora, las neoplasias, la clasificación va a ser dependiendo del comportamiento biológico que tenga. Y así se va a catalogar como una neoplasia benigna y una maligna. Generalmente las neoplasias benignas tienen un crecimiento localizado, como lo vemos aquí. Es un crecimiento local. Expanden y todo, pero es localizado. Las malignas tienen la capacidad de invasión, como lo vemos aquí, y lo primero que hacen es encontrar un vaso para irse las células y viajar a otros lados, y eso es lo que se denomina como metástasis. Ahora, esto es un recordatorio. Esto no está en el libro, es para que nos recordemos. Esto ustedes ya lo deberían de saber, porque ya pasaron anatomía, histología. Entonces, se los pongo para que nos recordemos qué es lo que tenemos nosotros, de qué estamos hechos. Tenemos 4 tipos de tejido. Está el tejido epitelial y tenemos el tejido conectivo, muscular y el tejido nervioso. Entonces, este que estamos viendo aquí es el epitelio. Tenemos que saber dónde tenemos epitelio en el cuerpo para saber qué nombre le va a poner a una neoplasia. Y a estas alturas de 4º año, usted ya sabe dónde tiene tejido mesenquimático en el cuerpo. Pero aquí está, tejido conectivo, muscular, nervioso. El epitelio es el llamado a veces tejido epitelial y está formado por una o varias capas de células. Estas están unidas entre sí y que puestas recubren todas las superficies libres del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, los órganos huecos, los conductos del cuerpo, así como forman las mucosas y las glándulas. En todo eso hay epitelio. Los epitelios también forman el parénquima de muchos órganos como el hígado. Y luego, el tipo de epitelio, hay simple, cúbico, simple, cilíndrico, simple, pavimentoso estratificado, cúbico estratificado y el epitelio de transición. Daniela Sánchez. Active su micrófono, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Dígame en dónde hay epitelio de transición. El epitelio de transición lo podemos encontrar en los cálices renales, en uréteres, en vejiga y en uretra. Excelente, sí. Entonces, debemos de saber dónde tenemos, nosotros ya debemos de conocer todos los tejidos, dónde están. Así va a ser mucho más fácil entender esta clase, la nomenclatura de las neoplasias, porque le tiene que poner nombre y apellido a una neoplasia. Y aquí están el tejido epitelial, el epitelio de recubrimiento y revestimiento. Aquí están los tipos de epitelio que hay, el tejido que tiene. Está el glandular, están las glándulas exócrinas, endocrinas y la clasificación. Ese es el epitelio plano, el endotelio, los alvéolos, los mesotelios, las hojas de la pared de la cápsula de Bowman. El cúbico, aquí está la superficie de los ovarios. Bueno, en los ovarios hay diferentes tipos de tejido. El cilíndrico columnar, estómago, colon, endocervix. El ciliado en las trompas, miren. A estas alturas, ustedes ya no me pueden estar poniendo burradas en los exámenes.
Yo les pregunté, era la pregunta 1, el útero grávido. Y saben, alguien de ustedes me puso la matriz. Eso, de verdad. La matriz. ¿Cómo va a hablar así? Usted tiene que hablar ya científicamente. Usted ya no puede hablar como todo el mundo habla. Y ahora, después de este capítulo, usted ya no puede hablar como todos los demás. Porque usted ya va a aprender aquí diferente. Pero imagínense, pone la matriz. ¿Usted cree que se lo puse bueno? Escriban cosas que de verdad, pero miren, tantas cosas. Yo les he tomado fotos, porque de verdad, yo veo que escriben unas cosas que no tienen, o sea, como que si las estuviera escribiendo alguien que está en primer año de medicina o que no estudia medicina. No alguien que ya pasó 4 años estudiando y volándole. Obvio que no le ha volado, ¿verdad? Para que escriba así cosas, o sea, tan disparates realmente. Miren, en todos los años que yo llevo a estar dando patología, nunca había visto que escribieran tantos disparates. El año pasado escribían tonteras, el antepasado también, los que han estado en línea, pero este año es el peor. Yo nunca había calificado notas de 0.5 en un examen. Y a mí hasta pena me dio y le puse 1. Pero miren, de verdad, estudien. Estudien. Si usted realmente quiere ser médico, lea. O sea, aquí la pandemia vino a arruinar todo. Usted se ha confiado demasiado. O sea, preferiría 1000 veces. Miren, esas notas excelentes en línea de los exámenes, 8.5, pero no saben nada. Entonces, de verdad les digo, estudien, estudien, estudien como nunca han estudiado. Ahorita ustedes quizás están en 4º año y si tienen una deficiencia, aún la pueden lograr sacar de ahí, pero tienen que volarle con todo. Pero miren, de veras, si creen que están a nivel de primer año, yo creo que a muchos de ustedes yo los mando con gusto a que repitan primer año. Porque escriben unas cosas tan incoherentes. Mire, o sea, uno califica y dice, sí, está malo lo que puso, pero lo que ha puesto está orientado, pues, o sea, sabe. Malo no era esa la respuesta, pero poner unos disparates, así, literalmente, disparates. O sea, es alguien que nunca ha leído un libro. Pasó 2º año, no sabe no puede ni escribir las palabras. O sea, nunca leyó un útero y pone matriz. No. Si usted sabrá quién fue. Yo soy mala para los nombres, pero sí le tomo foto a la burrada que escriben. Porque a veces es tan indignante que no, eso no se puede dejar pasar. Y así muchas más que les puedo ir mencionando cuando me voy acordando. Pero lo único que les puedo decir y el único consejo que les doy es que estudien de corazón, van a ser médicos y van a tratar personas. Y si no, van a llegar a dar vía literalmente y a matar gente. Yo creo que eso es, o sea, ahorita más es de conciencia. Si yo quiero ser médico, yo debo de estudiar. Bueno, continuemos, porque si no, no termino. Ciertos tipos de células epiteliales tienen vellos diminutos denominados cilios, los cuales estos ayudan a eliminar sustancias extrañas, por ejemplo, las vías respiratorias. El tejido epitelial se deriva de las 3 capas germinativas, ectodermo, endodermo y mesodermo. Usted debe de saber qué le va a formar el ectodermo, qué le forma el endodermo y qué le forma el mesodermo. Ahí está, para que nos recordemos. El endodermo, los epitelios del hígado, páncreas, esos órganos, el revestimiento respiratorio digestivo,
el mesodermo, los túbulos urinarios, el endotelio, el sistema reproductor, el ectodermo, los epitelios de la mucosa oral nasal, la epidermis, las glándulas de la piel y mama. Y aquí están. Está el epitelio simple, el cúbico. O sea, vemos cómo es que está el estratificado, pues tiene estratos, por eso se llama estratificado. El plano. Y así está. Todos estos epitelios descansan sobre una lámina basal o una membrana basal. Esto que no se nos olvide, porque todo epitelio tiene su membrana basal y su estroma. Eso es muy importante, que esa membrana basal esté intacta en los cánceres. Entonces aquí está otro cuadro para que ustedes vayan a recordar. Y aquí está lo mismo que del ectodermo, la mayor parte de la piel, el revestimiento, del endodermo, el tubo digestivo, el mismo cuadrito, y está el tejido mesenquimal o mesenquimático o mesenquimatoso. Este genéricamente denominado mesénquima, y es el tejido del organismo embrionario del conjuntivo laxo con una abundante matriz extracelular. Esta tiene bastante matriz extracelular. Aquí sí hay matriz. No sé, quizás esa matriz quiso poner. Compuesta por fibras delgadas y relativamente pocas células, aunque la celularidad es muy variable. El mesénquima en conjunto es un tejido conectivo laxo. Este tiene la característica que es una consistencia viscosa, es rica en colágenos, tiene fibroblastos. De igual manera, este está compuesto por una sustancia fundamental muy tenue, con apenas fibras y fibroblastos activados. Entonces, el mesénquima hace referencia también a los tejidos de sostén, en donde necesitemos tejidos de sostén o de relleno que conforman los órganos en contraposición con el parénquima o tejido principal de un órgano. Este es el tejido mesenquimático. Entonces, es la consistencia así como laxo, tiene fibroblastos, tiene colágeno. Entonces, aquí está la célula mesenquimal indiferenciada y esta le va a dar origen al fibroblasto, a la célula adiposa, al condroblasto, al condrocito, el osteoblasto, el osteocito. Bueno, eso hasta ahí llega el resumen. Si usted le hace falta, puede ir a buscar y leer. Eso solo es un recordatorio. Ahora continuamos con la clase del libro, de la clase de neoplasia. Todos los tumores benignos y malignos tienen dos componentes básicos. Están las células neoplásicas clonales que constituyen su parénquima y está el estroma reactivo que está formado por tejido conjuntivo, por vasos sanguíneos, células del sistema inmunitario, adaptativo o innato. Entonces, todo eso contiene una neoplasia, el clon de células que tiene su parénquima y todo lo que lleva vasos porque necesita nutrirse. Esa neoplasia necesita nutrición y todas las células del sistema inmune, linfocitos y todo lo que encontré. Aunque las células neoplásicas determinan en gran medida el comportamiento y las consecuencias patológicas del tumor, su crecimiento y evolución depende de forma crítica del estroma que tenga. O sea, qué tipo de estroma tenga.
O sea, la célula neoplásica es la que va a ver el comportamiento que esa neoplasia tenga. O sea, cuál fue el clon de células que se activó. Y entonces ahí vamos a ver las consecuencias patológicas del tumor. Su crecimiento y evolución, esto depende de forma crítica, o sea, de cómo es ese estroma que contiene. La irrigación sanguínea, que es muy importante, así como vemos esa neoplasia, necesita irrigación, o sea, una angiogénesis, para que esas células vivan, se dividan y el tejido conjuntivo del estroma le va a proporcionar un armazón estructural esencial para que esa célula sobreviva. Necesita todos esos factores para que pueda crecer todas esas células. Bueno, ahora vamos a hablar de los tumores benignos. Un tumor benigno, las características microscópicas y macroscópicas se considera relativamente inocente. O sea, es una célula inocente. Solo es un crecimiento anormal, pero cuando uno la mira microscópicamente y también macroscópicamente, porque vemos que no invade, es inocente. Se va a mantener localizado, no se disemina a otros lados, es susceptible de extirpación quirúrgica local y el paciente puede sobrevivir, suele sobrevivir generalmente. Aquí está, miren, este es el tumor benigno, está muy delimitado, tiene un crecimiento expansivo, pero algunos pueden tener un crecimiento expansivo, pero está localizado, bien delimitado. Por ejemplo, aquí está, miren, este es un tumor óseo. Aquí está bien delimitado, el maligno no. Escasa o nula afectación de partes blandas. Aquí hay destrucción, reacción periostal, de cuando vemos todo el hueso, la destrucción ósea que puede haber. Aquí hay una amplia zona, hay destrucción completa del hueso. Entonces, así vamos a ver. Todos los tumores, miren, en medio de las células normales. La angiogénesis que necesita. Los tumores benignos, aquí vamos con la nomenclatura. ¿Cómo los vamos a catalogar? ¿Qué nombre les vamos a poner? Se designan añadiendo el sufijo oma. A todas las neoplasias benignas les va a poner el sufijo oma. A la célula que le dio origen. Por eso, o sea, necesitamos saber quién le dio origen. Los tumores de células parenquimatosas siguen esta regla. Por ejemplo, el tumor originado del tejido fibroso se le denomina fibroma. Se le pone el sufijo oma. El tumor cartilaginoso, condroma. Se le pone el sufijo oma. Aquí, esto estamos cuando son del tejido, o sea, los tumores mesenquimatosos. Dijimos que eran dos tipos. Están los mesenquimatosos, el tejido donde tenemos tejido mesenquimatoso y donde tenemos tejido epitelial. Entonces, cuando hablamos de los tumores mesenquimatosos, o sea, los fibroblastos, los condrocitos, los osteoblastos, todos estos son derivados del mesénquima. Entonces, dependiendo de la célula que le dio origen, le vamos a poner el sufijo oma. Si es un lipoma, que son lipocitos, entonces le vamos a poner lipoma, derivado, o sea, del tejido graso. Y este es un ejemplo. Aquí estamos viendo que esto es un fibroma. Estos son fibroblastos. Esto es un crecimiento anormal. Pero cuando nosotros lo vemos, estas células se parecen a los fibroblastos.
son igual que los fibroblastos, solo que han crecido exageradamente. Entonces, aquí a esto se le denomina fibroma, pero tenemos que ver histológicamente. O sea, clínicamente usted dice esto es un fibroma, me parece que es un fibroma, pero a todo hay que tomarle biopsia. O sea, hay que mandarlo a estudio porque todos estos se corroboran histológicamente. Estos diagnósticos se hacen histológicamente. Esto es un condroma. Esto es un condroma. Miren, ¿qué encontramos ahí? Cartílago. Esto es el cartílago normal y esto es un condroma. Son iguales, solo que han crecido más. Este es el cartílago normal y esto es el condroma. Eso que estamos viendo es el condroma. Miren, es como que si estuviéramos viendo cartílago. Entonces, la célula que le ha dado origen y solo se le pone el sufijo oma. Estos se tienen que quitar porque son muy molestos. Se les toma una radiografía, o sea, cuando se ven los nódulos, en la radiografía se ve así, es cartílago, se quita. Al verlo histológicamente, como que si estuviéramos viendo el cartílago normal, entonces solo se le pone, como es derivado de los condrocitos, solo le ponemos el sufijo oma, condroma. Ahora, esto es en el útero, no me van a poner matriz, útero. Aquí, en el músculo liso, crecen estas neoplasias benignas que se denominan leiomiomas, que son muy frecuentes en la mujer. La gente, bueno, casi que la gente los conoce como tengo un fibroma. No va a decir tengo un leiomioma, pero el término correcto es leiomioma. Incluso los ginecólogos, ellos dicen un fibroma. Estos son que pueden haber de múltiples tamaños, pueden ser múltiples también. Cuando uno lo mira, ¿qué encuentra? Células musculares lisas, igualito al del miometrio del útero. Entonces uno le da el nombre de leiomioma, lleva la palabra oma. Entonces la nomenclatura eso es del tejido mesenquimatoso. Ahora vamos a la nomenclatura benigna de los tejidos epiteliales. Esto es un poco más compleja y se clasifican de forma variable. Algunos se basan en sus células de origen, otros en el patrón microscópico, otros en la arquitectura macroscópica, o sea, lo que uno mira. Y aquí está, siempre se le pone el sufijo oma, y aquí está, adenoma, papiloma, pólipo. O sea, aquí hay algunas excepciones. El cistadenoma o cistadenoma cuando tiene papilas. Aquí lo vamos a ver. El adenoma es una neoplasia epitelial benigna derivada de las glándulas. Los papilomas producen proyecciones digitiformes o verrucosas desde las superficies de un epitelio. Los cistadenomas son grandes neoplasias quísticas, generalmente en el ovario, ahí es donde más se ven. Entonces, cuando es un quiste, se le pone cistadenomas. Esto es un papiloma. Miren, esto es un papiloma. Miren, hay papilomas en todos lados. Anales, en los genitales, en las manos. Aquí, como es por el virus del papiloma humano, pero hay de estos virus hay de alto riesgo oncogénico y de bajo riesgo oncogénico.
Generalmente los que vemos en los genitales son de alto riesgo oncogénico, pero podemos encontrarlo en otros lados también. Esto es un papiloma y ¿cómo lo vemos? Así como dedos, proyecciones digitiformes. Esto es el epitelio escamoso. Esto es el epitelio escamoso, solo que lo vemos así. Ya nos recordamos cómo es el epitelio escamoso, que se los he puesto un montón de veces. ¿Quién levantó la mano? Josué Samuel, ajá. ¿Qué pasó? Josué Samuel Escobar. Pregunte. Josué. Bueno, continuemos. Entonces, esto es un cistadenoma. Cista, va, esto pequeño que está aquí, esto es el útero, este es un ovario y este es el otro ovario, ovario quístico. Entonces es un cistadenoma. Luego vamos con los tumores malignos. Se denominan cánceres, generalmente. Es derivado de la palabra latina que significa cangrejo. Por eso es, ustedes van a ver este signo, porque la palabra cáncer se deriva de cangrejo, porque se adhiere a cualquier parte. Es una lesión que puede invadir, destruir estructuras adyacentes, se disemina a otras localizaciones distantes y es lo que se denomina metástasis y causan la muerte. Esa es la diferencia de un tumor maligno. Los que se originan, en los benignos vimos los que se originan del tejido epitelial y los que se originan del tejido mesenquimatoso. Ahora, en los malignos es igual. Los que se originan del tejido mesenquimatoso sólido, generalmente a estos se les pone el sufijo sarcoma. Aquellos a todos se les pone el sufijo oma. Aquí a los mesenquimatosos se les pone el sufijo sarcoma, que significa sar carnoso. Por ejemplo, si allá vimos el fibroma, la contraparte maligna va a ser un fibrosarcoma, porque la palabra se le pone sarcoma. Luego está, allá vimos el condroma. Aquí le vamos a llamar condrosarcoma. Allá vimos el leiomioma, aquí le vamos a llamar leiomiosarcoma. Y así a todos les va a poner la palabra sarcoma. Solo a los de origen mesenquimatoso. El rhabdomiosarcoma y todos los sarcomas de todos los tejidos. Aquí está otra vez, sar carnoso, los de origen mesenquimatoso, fibrosarcoma, el lipoma, aquí le vamos a llamar liposarcoma, el osteoma, aquí le vamos a llamar osteosarcoma. Esto es un condrosarcoma. Esto, si vimos allá el condroma, bonito, redondito, hasta encapsulado, vieron la radiografía, está el nodulito, ahora miren este. Esto está metido, esto es músculo, esto invade músculo. Ahora, ¿qué vemos aquí? Esto es cartílago, pero es cartílago maligno. Este cartílago no se parece mucho al cartílago normal. Entonces, aquí es donde uno histológicamente dice, esto es maligno. Y ya le pone condrosarcoma. Y lo puede clínicamente decir, esto a mí me parece por la forma en que se mete que esto es maligno. El liposarcoma, los lipomas generalmente son muy redonditos, pero miren aquí, liposarcoma, estos son lipoblastos, miren esto ya es maligno. Ahora, las neoplasias de origen epitelial malignas se les pone la palabra
carcinoma. Las de origen mesenquimatoso se les pone, perdón, se les pone la palabra sarcoma, y las de origen epitelial, carcinoma. El carcinoma epidermoide, las células epiteliales se asemejan al epitelio escamoso estratificado. Por ejemplo, o sea, clínicamente ve esto y usted va a pensar que esto es maligno. Miren la forma que tiene. Cuando ya lo vemos histológicamente, aquí hay epitelio todavía benigno, pero miren aquí, este ya rompió la membrana basal y se metió. Entonces ya esto es un carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. El carcinoma de células escamosas, que también le puede llamar así, o carcinoma epidermoide, es un tumor infiltrante de la piel u otros órganos tapizados por epitelio escamoso o epidermoide. Por ejemplo, en el esófago, en el cérvix, en el bronquio, donde el cáncer surge en el epitelio metaplásico, en estos lugares. Pero puede darse, o sea, en la piel. No hay epitelio metaplásico, pero hay epitelio escamoso. Y el adenocarcinoma. Las células epiteliales neoplásicas crecen en un patrón glandular. Cuando hablamos de glándulas se le pone la palabra adeno. Si es benigno, adenoma. Si es maligno, adenocarcinoma, porque las glándulas son de origen epitelial. Esto que está aquí es una neoplasia maligna del intestino. Ahora miren estas glandulitas, esto es colon. Ahora miren estas glandulitas bonitas todas en la mucosa. Ahora miren, estas ya son malignas. ¿Ve? Estas son glándulas malignas. Estas y estas no son iguales. Y además se meten en todo el tejido. Entonces esto es un adenocarcinoma de colon, adenocarcinoma de estómago, adenocarcinoma de ilion y le pone adenocarcinoma. De donde sea. Le tiene que poner de dónde es el órgano. En ocasiones el tejido u órgano se puede identificar y se añade como descriptor como el adenocarcinoma de células renales, lo que les dije. Eso es riñón. Miren, aquí está el riñón, aquí están los cálices, corteza, médula, esto es riñón. Ahora, esto es el cáncer o la neoplasia maligna. Igual, aquí está. Aquí está. Ahora, el carcinoma de células renales. De estos hay muchos. Miren, son variedades que hay. Nosotros hoy vamos a llegar hasta aquí, carcinoma de células renales. Esto que está aquí es lo que vamos a ver cuando veamos riñón en la pato 2. Entonces, ahí vamos a ver. Vamos a hablar de carcinoma, vamos a hablar de riñón. Y vamos a decir, ya sabemos que es un carcinoma de células renales. Pero de estos hay de células claras multilobular, papilar, cromófago, miren, todos estos tipos. Pero por eso les digo, ahorita solo vamos hasta aquí, nos quedamos. Esto es cuando ya veamos cada uno de los órganos en la patología 2. El carcinoma de células transicionales de la vejiga urinaria. Este es el epitelio transicional, pero este es maligno. Aquí está la neoplasia, está dentro de la vejiga. En algunos tumores, el estroma que tiene es muy poquito, entonces por eso la neoplasia se vuelve blanda y carnosa. Cuando quitan un tumor y lo abren, y eso, el tumor parece carne de pescado, así literalmente igualito a la carne de pescado, porque cuando no está fijado en formalina, ya fijado en formalina se vuelve duro, pero igual usted lo mira como que es carne de pescado. Entonces lo mira y dice, esto me parece maligno. Clínicamente dice, esto me parece maligno. Ahora hay que ver histológicamente qué tipo es, qué variedad, de qué se trata ese cáncer, porque hay que ver las células.
Entonces, los tumores malignos, el carcinoma es la neoplasia originada de las células epiteliales derivada de cualquiera de las capas germinativas, y aquí está el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas. Entonces, y se le tiene que agregar el órgano de origen. Ahora, el 2% de los tumores malignos están compuestos por células de origen desconocido y deben designarse simplemente como tumores malignos indiferenciados, porque nosotros vemos y vemos una neoplasia y decimos, y esto, a saber quién es de origen, es una célula tan maligna, tan de alto grado de malignidad, que no se distingue quién le dio origen. A veces no sabemos si es carcinoma o es sarcoma. No podemos distinguirlo. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Inmunistoquímica. Porque viene la célula, aunque sea muy mala, muy maligna, en su superficie tiene los antígenos. Entonces, ¿qué hace la inmunistoquímica? Utiliza anticuerpos para hacer una reacción antígeno-anticuerpo y pinte la célula. Entonces, la pintó y dice, esto pintó, entonces me parece que es un sarcoma. O pintó con esta y me parece que es un carcinoma. Entonces, para eso necesitamos la inmunohistoquímica, para estos tumores indiferenciados, porque la célula no sabemos de cuál es. Un tumor se expresa en diversos grados de diferenciación, desde estructuras maduras que aparecen en tejidos normales hasta una colección de células primitivas que no se puede identificar el origen de la célula. Por ejemplo, esto lo vamos a ver en las siguientes clases, lo que es la diferenciación de una neoplasia, porque estas se catalogan como bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas o indiferenciadas. ¿Qué significa? Que lo que estamos viendo en el microscopio no sabemos de dónde es. O la bien diferenciada, sí sabemos de dónde es y le ponemos nombre y apellido. Pero si no, se va a ir como tumor maligno indiferenciado, porque no sabemos qué es. O sea, es tan primitivo ese cáncer que no se puede saber. Esa es una neoplasia indiferenciada. O sea, nosotros vemos células malignas. Todas estas son malignas que tienen un pleomorfismo. Pleomorfismo hay que en células grandes, células chiquitas, hay mitosis y son mitosis anormales porque no sabemos en qué etapa de la mitosis están. O sea, y decimos, esta neoplasia está creciendo rápido. Solo para que apaguen el celular cuando estén estudiando. Si tienen una duda y necesitan buscar, anótenla en un papel y después lo buscan, porque si lo buscan en el momento, es mentira. Se meten a ver quién me habló, quién me mandó mensaje. Ese es el peor distractor que pueden tener y pérdida de la concentración. Usted necesita estudiar mucho. Entonces, apague su celular. Eso es un consejo que les puedo dar. Eso es el peor distractor que pueden tener. Ahora están también los tumores mixtos. En la mayoría de las neoplasias, todas las células parenquimatosas se parecen mucho entre sí, pero en algunos tipos de tumores es evidente más de una línea de diferenciación. Entonces, si hay más de una línea, va a crear distintas subpoblaciones de células. Por ejemplo, está el tumor mixto de la glándula salival. Este contiene componentes epiteliales dispersos dentro de un estroma mixoide. El estroma mixoide y tiene cartílago y hueso, eso es mesénquima, pero tiene células epiteliales. Entonces, por eso se le denomina tumor mixto, porque tiene componente epitelial y componente mesenquimatoso. Todos estos elementos surgen de un solo clon neoplásico. La misma célula es el mismo clon, pero esta célula es capaz de producir tanto células epiteliales como mesenquimatosas. Y por eso se denomina adenoma pleomorfo. Es una glándula, por eso se denomina adenoma. Pleomorfo porque tiene múltiples formas de pleomorfismo,
múltiples formas. Tiene epitelio y tiene mesénquima y tiene un montón de células. Y se ven así en la glándula salival. Al cortar, histológicamente, miren, aquí hay origen, aquí hay células epiteliales, aquí hay mioepiteliales y aquí está el estroma. Ahí encontramos cartílago y el tejido mixoide en medio de esto. Entonces están los dos componentes. La gran mayoría de las neoplasias, incluidos los tumores mixtos, están compuestas por células de una sola capa germinal. Ya sea el mesodermo, le va a dar origen, ya sabemos a cuál es célula, y de ahí se va a formar. El endodermo o el ectodermo. Entonces, o sea, incluyendo los tumores mixtos, solo se derivan de una sola capa germinal. Todos los tumores se derivan solo de una sola capa, incluyendo los tumores mixtos. Aunque tenga mesénquima y tenga, pero el mismo clon de células formó los dos, porque lo que vamos a ver después, ahí se cambia. Es lo que se denominan los teratomas. Este es diferente, porque son diferentes tipos de más de una capa germinal. Dijimos, todos los tumores se originan o del mesodermo, o del endodermo, o del ectodermo. Pero si vemos una mezcla de esto, es un teratoma. Entonces es una excepción del tumor llamado teratoma que contiene células o tejidos maduros o inmaduros representativos de más de una capa de célula germinal o en ocasiones las tres. Entonces aquí hay, o sea, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo pueden formar un teratoma. Entonces vamos a encontrar todos los tejidos. Se originan de células germinativas totipotenciales, o sea, son las células, una célula totipotencial, son las que están en el ovario o en el testículo y que esas van a dar origen a los tejidos. Entonces, en ocasiones anormalmente presentes en restos embrionarios secuestrados en la línea media. Por eso los teratomas los podemos encontrar también en la línea media, o sea, en el mediastino, o sea, podemos encontrar teratomas en diferentes lugares por los restos, pero normalmente donde los vemos son en testículo y en ovario. Eso es lo más frecuente. Estas células tienen la capacidad de diferenciarse. O sea, esas células totipotenciales tienen la capacidad de diferenciarse a cualquiera de los tipos celulares que se encuentren en el cuerpo del adulto y da lugar a neoplasias que imitan hueso, epitelio, músculo, grasa, nervio, todo encontramos ahí. Cuando todas las partes componentes están bien diferenciadas, los teratomas se llaman benignos. O sea, si encontramos todos los tejidos, pero son tejidos maduros, se denomina teratoma benigno o maduro. Y cuando están menos diferenciadas, o sea, como que si estuviéramos viendo un embrión, o sea, el cartílago de un embrión, la piel de un embrión, eso es un teratoma inmaduro. Y eso es potencialmente maligno. O sea, un teratoma maduro solo hace resección y ya, pero un teratoma inmaduro no, ya ocupa quimio y todo lo demás. Esto es un teratoma de ovario. Miren, encontramos pelos, grasa, dientes, aquí hay dientes, aquí podemos encontrar epitelio cerebral. Eso es muy importante porque el neuroepitelio es el que va a decidir si le ponemos inmaduro o maduro. Si le ponemos inmaduro es porque encontramos neuroepitelio y eso es un tumor maligno. Pero si no encontramos eso, sino que tejido cerebral normal, entonces es un teratoma maduro. Miren, aquí hay pelos, grasa, ahora histológicamente piel, queratina, glándulas sebáceas, glándulas écrinas, esta es sebácea, grasa, cartílago, vasos, fibroso, epitelio, miren este como que si fuera intestino o endocervix. Esto es el neuroepitelio. Esto es maligno. Esto es maligno y esto es lo que va a hacer
de un teratoma inmaduro. Luego está otro tipo de neoplasias, lo que se conocen como amartomas. ¿Qué es un amartoma? Es una masa desorganizada, pero son células autóctonas del tejido afectado, células que ahí residen. La mayoría tienen aberraciones cromosómicas clonales que se adquieren a través de una mutación somática y con este fundamento ahora se consideran unas neoplasias benignas, pero tienen una aberración. La diferenciación desordenada y localizada durante el desarrollo embrionario produce un hematoma. Y entonces esta es una lesión en que los componentes de tejido están desorganizados. Son de ahí, de ese lugar donde apareció la neoplasia, pero están desorganizados. Entonces aquí contienen combinaciones variables de cartílago, conductos o bronquios, tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, tejido linfoide, encontramos varias, pero son células que ahí residen. Encontramos en el vaso, es frecuente, este es un amartoma, encontramos cartílago, grasa, tejido fibroso. Esto es pulmón. Miren aquí. Todo esto es cartílago. Aquí encontramos grasa, fibroso. Luego está otro tipo de neoplasia que se denomina coristoma. Y son un resto de células heterotópicas fuera de lugar. Un pequeño nódulo pancreático bien desarrollado y normalmente en la submucosa del estómago o del intestino delgado. En la submucosa, ahí encontramos esos islotes de páncreas y eso sugiere una neoplasia, le confiere una gravedad a estas lesiones que excede con creces su importancia real que tiene, porque muchas veces puede dar una sintomatología. También, aquí está el páncreas, aquí está, esta es la pared gástrica y aquí encontramos esto. Entonces, esto se denomina coristoma porque encontramos estos conductos pancreáticos o islotes de Langerhans compactos aquí, todos estos. Esta es una pieza, miren, esto es antro, aquí está la tumoración prepilórica, pero al corte histológico que era focos de páncreas. Miren, páncreas ectópico, pero dio sintomatología en este paciente. Entonces, bueno, ahora, estas excepciones se las tienen que aprender. Ya vimos lo que es la nomenclatura. Ya ahorita ya pueden ponerle nombre a una neoplasia, nombre y apellido. Pero hay unas que son excepciones y que tienen que aprendérselas. Dice, la persistencia de determinados términos históricos añade cierta confusión. Por ejemplo, el hepatoma termina en oma, el melanoma, el mesotelioma, el seminoma, el linfoma, pero son tumores de gran malignidad. Entonces, es un término histórico y son ciertas excepciones que nos las tenemos que aprender. Entonces, son términos inapropiados y han sido consagrados por el uso y se siguen usando. Un melanoma maligno es por eso son de alta malignidad y termina en oma. Esto es un tumor derivado de la piel, de los melanocitos. El seminoma en testículo, el linfoma es en los ganglios linfáticos, el hepatoma en el hígado y el mesotelioma en todo donde tengamos mesotelio, en las cavidades. Entonces, este más lo vemos en pulmón. Pero todos terminan en oma. Pero eso significa, no porque terminen en oma, significa que son benignos. Por eso les digo, son estas excepciones. Aquí están todos. Los tumores del sistema hematopoyético, estos constituyen un caso especial en que la relación con la sangre está indicada con el sufijo hemia. O sea, aquí se le va a poner, como es de la sangre, se le pone el sufijo hemia. Entonces se denomina leucemia. Y ahí le va a poner leucemia
dependiendo si es linfoide o es mieloide o es eritrocítica, dependiendo de lo que sea. Entonces, leucemia indica que es una proliferación maligna de los leucocitos. ¿Cuáles leucocitos? Si son los leucocitos polimorfonucleares, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, o son los leucocitos mononucleares, linfocitos. Entonces, pero en la sangre le va a poner el sufijo M. Ahora, en el libro está esta nomenclatura. Aquí está el resumen de todo lo que les acabo de decir. Aquí están el tejido de origen, el compuesto por un tipo de célula parenquimatosa, tumores de origen mesenquimatoso, y aquí están todos, miren. Si es de los vasos linfáticos, se le denomina linfangioma. Aquí está el del mesotelio, se le pone tumor fibroso benigno. Mesotelioma, dijimos que terminaba en oma, pero es maligno. Las cubiertas del encéfalo también está el meningioma. En el meningioma, este puede ser un tumor benigno. Lleva el sufijo oma y está bien. La malignidad realmente la hace la localización porque hay algunos meningiomas que no pueden ser extirpados porque están en estructuras vitales y si los quita el paciente se muere. Entonces va a seguir creciendo y siempre se va a morir. Las células hemáticas, aquí están las hematopoyéticas y les pone el sufijo hemia. Si es del tejido linfoide, el linfoma, por eso termina en oma, y las del músculo, si es liso o es estriado. Si es liso es leiomioma o leiomiosarcoma, y si es estriado es un rhabdomioma o un rhabdomiosarcoma. Luego está el origen epitelial, y aquí vienen todos, el escamoso, el de las células basales de la piel o de los anexos de la piel, los melanocitos, si es benigno es un nevo es un lunar. Entonces, a veces los quitan, los mandan a biopsia porque no se sabe si este es una neoplasia benigna o maligna. Aquí están las vías respiratorias, el adenoma bronquial o el carcinoma broncógeno. El renal, el adenoma tubular o el carcinoma de células renales. Y aquí están todos. Miren el epitelio placentario. La placenta también puede ser maligna y darse un cáncer en la placenta. Y eso se denominan los embarazos molares. Y si es benigno se denomina mola hidatidiforme. Y si es maligno se denomina coriocarcinoma. Pero la placenta, o sea, llegan embarazos molares. No es un embarazo, no hay embrión, sino que simplemente es una mola. O sea, son células malignas o simplemente si solo tiene una mola, cuando diagnosticamos un aborto, lo que le buscamos son las vellosidades coriales. Pero si no tiene vellosidades coriales o estas están grandotas con degeneración hidrópica, decimos que es una mola. Esto hay que dar tratamiento porque se convierte en un coriocarcinoma. Y luego están los del epitelio testicular, de las células germinativas, el seminoma, el carcinoma embrionario. Y aquí están los demás de un tipo de células que son los mixtos, el adenoma pleomorfo que vimos, y está también otro que se denomina el de los restos embrionarios nefrógenos, que este se da, es una neoplasia que se da en niños y es el tumor de Wilms. Y el demás de un tipo neoplásica derivado de más de una de las capas germinativas que son los teratomas. Este es el mismo cuadro, solo que este es el cuadro de la edición anterior y este es el cuadro de la nueva edición. Y les vuelvo a decir, deben de leer un montón. Son estudiantes de medicina. Un estudiante de medicina es una persona anormal porque usted estudia exageradamente todo el tiempo. En el bus, en el baño. Usted no quiere desperdiciar ni un momento para estudiar. Si usted no es así, les vuelvo a repetir,
puede cambiarse de carrera, aún está en cuarto año. Y más si no tiene muchas bases, mejor. Realmente es un consejo que le doy. Métale con todo. Debe de estudiar. Y es, por eso les digo, un estudiante de medicina es una persona anormal. Todos se van a pasear, adiós, y usted se queda estudiando. Estudia anormalmente, no como una persona normal. Por eso le digo, su familia, todos se van a pasear, y si a usted le encanta fregar y andar de aquí para allá, no es para que estudie medicina. Hay momentos en que sí los puede hacer, pero cuando usted está estudiando y cuando tiene un parcial encima, no lo puede hacer. Y patología no lo va a preparar en una semana. Usted lo tiene que empezar a preparar desde ya para que a final de mayo o a principio de junio, que yo haga el segundo parcial, desde entonces tiene que estar estudiando. Si usted lo va a preparar en una semana, no lo va a lograr. Terminamos. ¿Alguna duda?